A ver. Bueno, ahí escuché yo. Ya, ahora sí. Eh, Oye, muchas gracias y tanto a Carlos como a la directora, a todos los que me han invitado a hablar hoy día. No esperé mucho una charla magistral, ¿ah? Porque en realidad lo que yo hago tiene un enfoque muy práctico. Entonces les quería contar cómo lo hemos hecho, qué cosas hemos podido estudiar, en qué cosas creo que podemos ayudarnos. Me lo, me lo voy a terminar poniendo en la oreja, ¿no? Ya. Entonces, porque en realidad tenemos unos desafíos pendientes, ya lo decían los otros expositores, que tenemos esta situación de cambio climático que hace que cada vez sea más restrictivo. ¿Ya? Que hace que cada vez sea más restrictivas las condiciones de suplemento hídrico que tenemos en la zona. Y por otra parte, necesitamos bastante agua para nuestros cultivos. Esta situación no solamente la estamos viviendo en Chile, ya estamos en un periodo en que se llama de más que calentamiento, de derretimiento y por ahí. Entonces, yo no sé si ustedes saben cuánto agua se gasta para producir 1 kilogramo de frutilla y cómo anda con los otros cultivos. ¿Cuánto? ¿10 litros? ¿1000 litros? ¿200 litros? ¿500 litros? Bueno, dependiendo mucho del sistema que nosotros tengamos. Esto es asombroso. Para producir 1 kilo de carne necesitamos 15.000 litros. O sea, podríamos decir que las frutillas no salen baratas, porque ahí hay 276 litros más o menos. ¿Ya? Esto también se respalda en otros estudios en los cuales también se han determinado las características de la producción de frutilla y su requerimiento hídrico. Entonces, por un lado tenemos la escasez de agua, pero por otro lado tenemos esto, que nos cae agua cuando no queremos que nos caiga agua, y las frutillas están en el campo ahí y empiezan a podrirse, después sale el sol, llegan los pájaros, llegan los hongos, llegan los insectos, y es imposible entender la producción. O sea, y la frutilla, si bien es cierto, es un cultivo que es de fácil entrada, porque nosotros tenemos los retornos dentro del mismo año, tampoco es que nos salga muy barato producirla. ¿Okay? Igual necesitamos harta plata para poner ahí. Entonces, si tenemos estas condiciones, por un lado, que no tenemos agua cuando la necesitamos, y por otro lado, que cuando... ¿Estáis viendo la tetera? Ya, voy a tener que hacerlo con eso, ¿no? Ok, todo tuyo. Ya, y por otro lado, tenemos esta situación que nos cae agua justo en periodos de cosecha. Es decepcionante para todo el trabajo que estamos haciendo. Déjame ver si... Bueno, para sobreponerse a esto ha habido harta tecnología. Entonces yo le vengo a presentar cómo vamos a implementar esto en la zona. No, porque para eso se necesitaría mucha plata y que nos compraran la frutilla como a 20 lucas el kilo, que es lo que sucede más o menos en Dubái y otros países. ¿Ya? En que, claro, podemos cultivar frutillas donde queramos, dentro de un container, en sistemas verticales, con luces ultravioleta, ya con la solución nutritiva perfecta, pero vamos a gastar mucha plata. ¿Okay?
Entonces, pero comparándolo con el sistema tradicional, así es como nosotros producimos nuestra frutilla naturalmente. O sea, y bueno, para quienes no somos ya tan jóvenes, estar todo el día agachados ahí recogiendo la frutilla, cortándole los estolones, sacando la maleza, créanme que ya no es un trabajo tan placentero. Entonces, más encima ya los jóvenes tampoco quieren trabajar tanto en el campo y la mano de obra sube de precio. Aparte de eso, bueno, se produce un agotamiento del suelo, como dice, pero tenemos invitados de piedra, como son los trips, los burritos, las larvas, las arañitas, los caracoles, las tijeretas, y en la última temporada hicieron su debut también las moscas y los afelencoides y los gusanos. O sea, tenemos ahí la tormenta perfecta. Oye, ¿sabéis que mejor cambiémonos de rubro, no hablemos más de frutillas? Está muy sombrío el panorama. Y más encima los precios están bajos. ¿Qué venía a hablar de frutillas? Bueno, yo creo que hay ciertas posibilidades, bueno, que las voy a ir abordando, pero también tenemos otros problemas que son también problemas de suelo, por hongos de la raíz principalmente, también problemas en la hoja, en los frutos, oidio, botrytis, en el sistema tradicional. Con eso tenemos que nosotros convivir diariamente. Y otros ocasionales ahí, a los perros les encanta la frutilla, a los pájaros también y a los ratones más. Entonces, y todo eso va en contra de lo que nos decía el expositor anterior acerca de la inocuidad, de la calidad del producto, que cuando yo me como una frutilla no me vaya a hacer mal. ¿Ya? Todo eso nos obliga a que cuando cae lluvia o llegan estas pestes, nosotros tengamos que partir con la maquinita ahí echándole lo que sea para poder salvar la producción. Tanto así que la frutilla está considerada, perdón, ¿para dónde va? Échala para atrás un poquito. ¿Ahora sí? Ya. Entonces, es al medio. Ok, perfecto. Justo lo que... Es que a mí no me habían dicho que no había que apretar este botón. Entonces, eso nos obliga a que cada vez más tengamos que hacer estas aplicaciones. Y no sé si se acuerdan de una película que se llama Los 12 del patíbulo, en español, una película como el año 60, ¿cierto? Pero en inglés era de Dirty 12, la docena sucia. Bueno, adivinen quién encabeza la docena sucia de los cultivos. La frutilla, ¿ya? Que requiere más pesticidas. Entonces, el desafío, ya apreté de nuevo la cuestión, el desafío o sea, cómo pasar de estos sistemas, ¿ya? Que son muy heterogéneos, que son muy demandantes de mano de obra, que son muy demandantes también de agroquímicos, a un sistema que sea eficiente, limpio, programable y más encima que nos dé plata. ¿Cómo hacemos eso? Ya no es fácil. Entonces, entendiendo que esta cuestión tiene varias ventajas, que los sistemas, porque estamos protegidos de los eventos climáticos, o sea, más bien de la temporalidad, ¿cierto? El tiempo atmosférico, que nos va a caer una lluvia o heladas, nos va a permitir adelantar la producción, obtener mejores precios. Si nosotros vemos este gráfico del 2020, pero después le voy a mostrar uno más actualizado, en que nosotros en las barras azules tenemos el volumen de frutilla que hay en la vega de Lovalledor, en Santiago. Y obviamente, cuando hay menos frutilla, sube más el precio. ¿Cuándo eso? Cuando nosotros queremos comer frutillas para el 18, ¿cierto? Para el cleri, para el borgoñita. Entonces ahí sube el precio y la caja de 7 kilos en general puede llegar, está como entre 20 y 25 lucas. Entonces, podría ser una buena alternativa si lográramos poner la frutilla ahí. Ahora, si nosotros vemos, ¿ya?, lo que pasa en el supermercado, cuando nosotros vamos a comprar frutilla en esa época, los 250 gramos están como a 3 lucas también, ¿cierto? Hay una frutilla bien chiquitita,
No quiero decir que son chuñucas, pero no es como la de plena temporada. Pero si se fijan ahí, no sé si se pueden fijar en los números, eh, en verde está la feria libre y está como a 3 lucas el kilo en agosto. Más en los supermercados, está hasta 7 lucas. Entonces, eso es lo que se puede llegar, si a nosotros como productores nos pagaran eso súper bien, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese mercado? ¿Okay? Entonces, otra ventaja que tiene el sistema es un menor uso de fertilizantes, agroquímicos, porque las frutillas no están en el suelo. Entonces ya nos estamos liberando una serie de plagas, también de maleza. ¿Okay? Las vamos a cultivar dentro de unas bolsitas. Ay, gracias. Me escucho yo nomás, parece. También tenemos una mayor eficiencia del uso del agua, y eso es súper importante, y una menor incidencia de plagas y enfermedades. Nosotros hicimos un estudio preliminar en que encuestamos en la zona cuánta agua gastaban los agricultores en el cultivo de frutilla durante el año, y más o menos allá en la zona de Cauquenes gastan como 400 litros. Con un sistema de macrotúnel, con inyección ahí dentro de la bolsita, se gastan a lo más 100 litros. Entonces, eso es bien importante, ¿ya? Con esa agua yo podría regar 4 veces más, ¿ya? Entonces, es un ahorro importante, sobre todo ahora en los tiempos siguientes, que vamos a tener una escasez del vital elemento, por decirlo. También frutos de calidad o iniquidad alimentaria, porque estos frutos nunca han estado en el suelo, tienen una mínima cantidad de agroquímicos, ¿ya? Y mínima cantidad, y la cantidad justa de nutrientes. Y también, como decía al inicio, una mejor eficiencia del uso de la mano de obra, porque es bien diferente estar cortando los estolones y cosechando paradito con la frutilla aquí, que estar agachado. Entonces rinde más el proceso y se hace más rápido. Hay, por ejemplo, la comparación de la cosecha en los sistemas de macrotúnel y también en el suelo. Ahora, pero esto es un puzzle, o sea, ¿cómo hago esto? Porque hay una diversidad de sustratos, de variedades. ¿Cuándo tengo que plantar? ¿Con qué tengo que fertilizar? ¿Todas las variedades me sirven? ¿Y cuánta plata tengo que poner? Y esto es negocio, no es negocio la cuestión. Entonces, hay un montón de cosas que si un agricultor lo toma, ¿ya?, se arriesga mucho, y por eso son necesarios estos proyectos de investigación que sienten por lo menos algunas bases, de decir, oye, se fertiliza con esto, hay que regar así, esta es la variedad que sirve, esta variedad no se comporta tan bien en este sistema, ¿ya? Por lo menos tener algunas certezas. Entonces, si yo pudiese hablar, ¿ya?, de cuáles son los componentes de este sistema, los claves, estamos hablando de la variedad, como les decía, no todas las variedades se comportan igual, la nutrición, la temperatura, la humedad relativa y también el sustrato. Los vamos a ver rapidito, porque de cada uno de estos nosotros podríamos hacer un curso. La nutrición, o sea, yo creo que los que cultivan frutillas saben bastante bien lo que es eso. La planta es súper sensible o susceptible al déficit de calcio, por ejemplo, y se nota en las puntas que están arrugadas, ¿ya?, y también necrosadas, faltas de potasio, faltas de boro, que hacen que la floración sea muy dispareja. ¿Y por qué esto es importante? Porque si nosotros estamos considerando que nosotros vamos a poner la plantita en una bolsita de fibra de coco o de cáscara de arroz o de corteza de pino compostada, ¿ya?, necesitamos que el sustrato no nos entregue nada más que eso, sino que sea soporte y agua, que no nos entregue otras cosas, entonces que sea estable en eso. Por lo tanto, la responsabilidad de darle a la plantita lo que ella necesita recae sobre nosotros, y nosotros tenemos que hacer una buena dosificación dependiendo de las necesidades que tenga en cada etapa de su ciclo productivo. Para eso es súper útil que nosotros tengamos claro esto. Esto es una publicación de INEA, ya la pueden encontrar en la página de la biblioteca, en que nosotros podemos ver cuáles son los síntomas más comunes
por ejemplo el casio, el fósforo, el boro, que tenemos en estos sistemas, ¿ya? Y también en esta misma publicación van a encontrar, si usted tiene este síntoma, échele tanto, de tal cosa. Y si no le resulta, échele el doble. No, pero lo otro, el sustrato tiene que tener porosidad, no tiene que ser compactado. Algunos me decían, oye, pero nosotros podemos cultivar también en arena de río. Bueno, sí, se puede, pero la planta ahí no se va a sentir muy cómoda porque se compacta, tiene una capacidad de aireación muy baja, ¿ya? Además que se va a calentar o se va a enfriar muy rápidamente, tiene que tener una retención de humedad adecuada que le permita un buen drenaje, porque a las frutillas les gusta el agua, pero no les gusta tanto, no les gusta estar inundado todo el día. Tiene que ser homogéneo y tiene que ser estable, es decir, que no se degrade con el tiempo, ¿ok? De forma tal que las raíces, miren qué bonitas las raíces ahí, bueno, si tuviéramos la luz apagada se verían muy bien estas raíces blanquitas, bien desarrolladas, y en el saco de cultivo establecen un continuo con sus compañeras y entre todas comparten todo y por lo tanto crecen muy bien, crecen como amigas. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con lo que le echamos a los sustratos. Por ejemplo, nosotros tuvimos la experiencia de probar guano de oveja compostado dentro del sustrato, por el aporte de nitrógeno que nos podía dar. Bueno, nos salieron unas lechugas espectaculares ahí, o sea, así la cantidad de hojas, nunca ningún fruto, ¿ya? Entonces esos son desequilibrios nutricionales a los cuales nosotros no nos tenemos que exponer, ¿ya? Por no conocer el sistema. La variedad, miren, si se fijan, esto es una foto tomada desde arriba, ¿ya? Sobre los sacos, esa es una variedad, que no voy a decir qué es, y esta es otra variedad, a la misma fecha de plantación, con la misma temperatura, una al lado de la otra. Entonces hay una plasticidad genotípica propia de la variedad que nos va a hacer que algunas sean mucho más adecuadas para este sistema. También por el tema de sensibilidad a la temperatura y a la luz. ¿Okay? ¿Qué es lo que les quería contar aquí? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un invernadero, o en el invernadero que nosotros teníamos montado, desde el mes de abril, mayo, junio, ya se empieza a sentir un diferencial térmico en la acumulación de los días de grado acumulados. Entonces, en este sistema nosotros lo que hacemos es plantar en febrero, aprovechamos el calor del verano para el primer crecimiento y luego ya en marzo, abril tapamos. ¿Para qué? Para tener frutillas ya a partir de junio, julio, agosto y septiembre que se me dé la mejor producción. En la zona de allá, no estoy hablando aquí, todo depende de la temperatura y también de la fotosensibilidad, de la variedad, por lo tanto, allí hay que evaluarla. Esto no es una receta para todas las zonas ni para todas las variedades. Sobre todo también porque tenemos frutillas de día neutro y tenemos frutillas que son más insensibles al fotoperiodo, las de día neutro, y las otras que requieren días cortos para su fructificación. Entonces, preferiblemente en estos sistemas, variedades de día neutro, de las cuales nosotros solamente tengamos que manejar la temperatura. Y la temperatura se maneja a través de los plásticos, ¿ok? Porque hay plásticos que, bueno, me van a hacer un efecto invernadero, pero no me van a guardar tanto calor tampoco, o no me van a dejar pasar toda la luz que yo necesito, o no me la van a difundir. Por ejemplo, los plásticos tienen que tener transmisión, difusión y termicidad. Eso es lo principal, ¿ya? Es decir, que transmitan harta luz, que la difundan dentro del sistema y que una vez que los rayos infrarrojos llegan, no puedan escaparse y eso provoque calor dentro, ¿ya? Y bueno, también tener la adecuada ventilación del invernadero, si no vamos a tener adentro un sauna. Ok, quería contarles esta experiencia porque los agricultores de allá de la zona de Maule Sur, de Cauquenes, Peyúgue, Chanco, tenían esta misma interrogante. En definitiva, estaban viendo que sus cultivos estaban perdiendo competitividad, los precios iban cada vez más bajos, los costos iban cada vez más altos, y nos preguntaron a nosotros, oye, tenemos problemas de bichos, tenemos problemas de enfermedades, tenemos problemas de suelo, tenemos problemas de agua, mano de obra y más encima de precio. Ahí está el paquetito. Hagan algo.
Entonces, evaluamos varias alternativas, porque si sabíamos que, por ejemplo, vamos al tema de los insectos, que es importante, o el tema de la fertilización, es poner una de las ruedas del mecanismo nomás, ¿ya? Y los otros iban a estar fallando. Por lo tanto, lo que necesitábamos hacer era cambiar, hacer como un saltito en tecnología, pero una tecnología que fuese alcanzable, ¿ya? No instalar estos contenedores para vender en Dubái, o sea, teníamos que hacer algo que fuese alcanzable económicamente. Pero le pedimos plata igual al gobierno regional. O sea, esta iniciativa fue apoyada por el gobierno regional allá con el programa de zona de rezago de gestión territorial, en el cual nosotros pudimos instalar los macrotúneles en los premios de los agricultores. Bueno, y acá está don Carlos Espinosa y todo su equipo de otros agricultores, también gente que trabajó con nosotros, que los vamos a ir viendo en las subsecuentes diapositivas. Entonces, era qué busca el proyecto, qué variedades producen más, qué sustratos vamos a utilizar, cómo manejar las enfermedades, cómo, cuánto y con qué fertilizar, cuánto tengo que invertir, cuánto puedo ganar, etc. Entonces, finalmente era eso. Bueno, partimos conversando. Es súper necesario saber qué es lo que esperan los agricultores, ¿ya? Y a qué están dispuestos a comprometerse. Porque cuando uno adopta este tipo de sistemas que son tan intensivos, ¿ya? No es un sistema que uno tiene que estar todo el día metido ahí, pero sí tiene que estar todos los días, al menos un par de horas. ¿Por qué? Porque si uno detecta una arañita o detecta un hongo en una plantita, si no se hace cargo de aplicar correctamente o de aislar esa planta, a los 3 días va a tener todo el invernadero lleno de bichos o de enfermedades, ¿ya? Entonces necesitamos tener ese compromiso. Esta es una cuestión en serio. Cuando uno escala en tecnología, necesita hacerse responsable de eso, ¿ya? Sobre todo porque son plata de todos los chilenos también. Entonces, iniciamos con capacitaciones. Ahí está nuestro colega Juan Girsel de Quilamapu. Varios seminarios y también cosas prácticas. O sea, ¿qué volumen me está dando cada gotero, por ejemplo? ¿Es homogénea la distribución del agua y de los fertilizantes a través de la línea? Todas esas cosas tienen que ser chequeadas antes, tienen que ser aprendidas, ¿okay? No sacamos nada de hacer muchas exposiciones, charlas como esta, cuando no metemos las manos y decimos, mira, así se llena el saco, así se pone la planta. Y este fertilizante hay que ponerlo así para que no se te mezcle con este otro y no te precipite, ¿ya? Entonces, instalamos una unidad experimental aquí en Iñacauquene y repartimos estas otras 8 los predios de los agricultores que habíamos visto en la fotografía. Estos sistemas, en ese tiempo trabajamos con una empresa inglesa que se llama Hygrop, que tiene un sistema modular, ¿ya? Que en esa época era bien visionario, vanguardista. Ahora ya todos le copiaron el sistema, así que lo pueden encontrar en alternativas de esto por todos lados, mucho más baratas también. No es que yo diga que Hygrop es mala, de hecho es muy buena, pero hay alternativas, ¿ok? Y lo bueno de esto es que estos sistemas se arman como un Lego, ¿ya? Vienen con las instrucciones de armado, ni un problema, ¿ya? Y se arma súper rápido. Hicimos participar mucho también a los agricultores con sus familias, desde poner estos sistemas hasta poner los plásticos, ¿ya? Que ellos se involucraran totalmente. Y aprendimos mucho porque al principio nos pegamos varios porrazos en temas de, por ejemplo, la disposición de las bolsas de cultivo, ¿ya? O las variedades, etcétera. Y los mismos agricultores, con la experiencia que tenían ellos previamente, nos fueron apoyando en diseñar algunas nuevas cosas que fueran más adaptadas a su realidad local. Por ejemplo, también aquí hay varias bolsitas con sustrato, ¿ya? Aquí hay una manga larga con sustrato, ¿ya? Con sustrato hecho por nosotros mismos. Y aquí nosotros podemos ver que ya hay saquitos, ¿ya? Entonces, ¿cuál de estos sistemas es más óptimo para el tema de la plantación? Porque la idea es tener la mayor cantidad de plantas posibles dentro del invernadero, para tener la mayor cantidad de frutos. Pero también entra un tema de ventilación y de competencia por los recursos, entonces, de la luz sobre todo. Por lo tanto, no podemos llenar no podemos llenar el invernadero de plantas sin
O sea, dejando de lado la ventilación que pueda tener. Entonces, ese es un tema que hay que cuidar. Finalmente nos decidimos por estos saquitos que nosotros mismos armamos. Le copiamos el modelo a Jiffy, que tiene un muy buen sustrato, pero puede ser muy caro de repente. Entonces evaluamos diferentes opciones. Y ahí también sistemas de apoyo, diferentes sistemas de apoyo para la plantación, de madera, ¿ya? Y también estos sistemas metálicos propios de la empresa, ¿ya? Que son muy versátiles también, pero también son caros, entonces hay que buscar alternativas, ¿ya? Entonces empezamos a cultivar, ahí estaba en la plantación, mira, iba todo bien, para finalmente lograr este tipo de producción. Y eso es muy bonito, cuando uno ya lo logra, cuando se ha pegado todos los costalazos necesarios, ¿ya? Llegar con un producto así es muy bueno. Entonces, están ricas, se ven ricas. Aquí está don Alberto, por ejemplo, los sistemas de riego, instalamos todos los sistemas de riego, capacitamos a los agricultores con los sistemas de riego también, porque no es llegar y poner un medio auto ahí si uno no tiene ni el combustible ni la experiencia para manejarlo, ¿ya? Entonces uno tiene que ir apoyando a través de estos proyectos y nos quedamos finalmente con un sistema bien básico, ¿eh? Pero hay que saber manejarlo. Esto yo creo que lo tienen todos. Hay que cuidar que los elementos o los nutrientes que nosotros vamos a poner dentro de la solución nutritiva no se mezclen para que no precipiten. Esta es una bombita chica, ¿ya? Que nos daría además para 3 o 4 invernaderos, filtro, y aquí hay un chupador con un Venturi, con un flujómetro, que nos indica cuánto de la solución está yéndose al sistema de riego, y aquí con unos manómetros de presión para vigilar todo eso. ¿Cómo voy en el tiempo? Muy bien. Bueno, les quería presentar también esto es una evaluación de comportamiento de 4 variedades que son bastante comunes sobre diferentes sustratos. Hicimos sustratos de cascarilla de arroz, de estos sustratos de fibra de coco o de fibra de coco con turba, ¿ya? Como una manera de abaratar un poco el costo, porque los sistemas de fibra de coco, si bien es cierto, son muy buenos, también son bastante caros, pues entonces hay que ver qué nos resulta y qué no nos resulta. Esta es la estación experimental que montamos y, como les decía, evaluamos las diferentes variedades con todo el número de repeticiones y nos pasamos ahí el día midiendo los tallitos y el número de coronas que cada planta nos da, dependiendo de la variedad y el sustrato, porque no es menor, ¿ya?, cultivar en un sustrato que cultivar en otro. Ya son cosas totalmente diferentes y tiene que ver con cuál es la capacidad del sustrato de retener el agua y también de la termicidad, ¿ya? Si se enfría más rápido o puede airear mejor también. Entonces, es bonito cuando uno puede sacar ese tipo de fruta. Aquí está Felipe Pérez, nuestro colega que en realidad él hizo toda la pega. Uno escribe el proyecto nomás, pero hay que, todas las mediciones, todos los que son cuidados, los coordinó Felipe. Entonces, estas son las curvas de producción, ¿ya? Entonces nosotros ya en el mes de julio empezamos a tener con Albion, por ejemplo, una producción pequeña, pero que se va complementando después, después Albion Monterrey, por ejemplo, San Andreas, que es más tardía, y ya Sabrina, que también es muy tardía. Entonces, por lo tanto, uno debiese tener una combinatoria de variedades, ¿ya?, para no depender solamente de una, pero también vigilando que esa variedad se comporte bien dentro del invernadero. Nosotros evaluamos cerca de 12 variedades, ¿ya?, y le estamos presentando algunas de las cuales funcionaron, otras no funcionan. No quiere decir que esa variedad sea mala, sino que en esas condiciones no es la más adecuada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, logramos sacar en el sustrato comercial, el más pirulo que hay en el mercado, disculpen la palabra, pero el top, con Albion cerca del kilo, Monterrey, San Andreas, y esto, ¿ya?, con un 54% de producción antes de septiembre. Entonces eso es bastante bueno, porque tengo producción adelantada. Con cáscara de arroz y turba,
también anda bastante bien, nada que envidiarle, pero otras como Cabrillo y Cristal fueron menos productivas en este sistema, ¿ya? Y en cuanto a los sólidos solubles, por ejemplo, si la fruta es rica también, ¿ya? También hay un comportamiento diferencial entre las diferentes variedades y los diferentes sustratos, ¿ok? Pero en general todos se comportaron bastante bien, con fruto de buen tamaño. Ok, toda esta información, ¿ya?, que nosotros tenemos está en el stand de INEA afuera. Yo traje los informativos que imprimimos con el apoyo del gobierno regional de allá, entonces que resumen lo que son las referencias nutricionales, el sistema de riego, cómo armarlo, las estructuras metálicas, una guía de plantación con las recomendaciones de fertilización para cada etapa, el comportamiento productivo de cada una de estas variedades, identificación de enfermedades en el sistema agrotúnel, un manejo calendarizado y un análisis. Ese no lo traje porque ese ya pasó, ya no es tan relevante porque lo hicimos hace un rato. Entonces, la mayor parte de estas publicaciones está en formato físico y si no la encuentran, por favor vayan a la biblioteca de INEA y ahí las descargan y está todo el material. ¿Okay? Esto es una evaluación en plantas de segundo año, porque ese también era una de las dudas, porque generalmente nosotros tenemos 2 o 3 años las plantas en el campo, o sea, me rinden igual. Estos sistemas son adecuados para tener la planta más de 2 años. Nosotros, por la experiencia internacional que teníamos de nuestros colegas, sabíamos que ocupaban las plantas 1 año nomás, ¿ya? Y después la destruían, renovaban el sistema, limpiaban, ¿cierto? Y plantaban de nuevo. Entonces nosotros dijimos, oye, veamos si dan más de 1 año. Bueno, ahí está lo que pasa. Para estos sistemas, las plantas, no es muy bueno tenerlas más de 1 año. ¿Por qué? Porque la planta de frutilla, para fructificar la siguiente temporada, necesita horas fríos, ¿ya? Necesita acumulación de frío durante el invierno, para diferenciar sus yemas. Y durante el invierno, ¿qué nosotros estamos haciendo? La tenemos dentro de un invernadero, haciéndola producir. Entonces, la energía que va a la diferenciación de la yema es muy poca. Es muy poca. Y por lo tanto, la siguiente producción, claro, sale más adelantada, pero es de muy mala calidad. Entonces, comparando el precio de lo que yo voy a gastar en comprar la planta nueva con lo que puedo perder, es mejor comprar la plantita. ¿Okay? Y que te dure 1 año nomás y le sacáis el máximo de provecho. Esto también vimos los efectos de raleo, porque no es menor, o sea, muchas veces uno quiere tener la mayor cantidad de fruta. ¿Qué pasa si la raleo? ¿Voy a sacar más fruta? ¿Voy a sacar menos fruta? ¿Va a ser más grande? ¿Va a ser más chica? ¿Antes o después? Entonces nosotros vemos, por ejemplo, que tenemos sin raleo a 18, 30 y 45 días después de la plantación. Y vimos diferentes curvas de producción dependiendo obviamente de cuántas flores le sacábamos, pero depende de la variedad. Hay variedades que no se van a ver afectadas por el raleo, ¿ya? Van a producir igual, a lo mejor un poquito más tarde. Lo que sí, ¿para qué sirve el raleo? Porque como una floración continua, es porque yo puedo ir programando la cosecha, ¿ya? Y dependiendo de la temperatura que yo tengo, yo sé cuánto me voy a demorar en que una flor se transforme en un fruto. Por lo tanto, a mí me sirve para programar la cosecha, ¿ya? Y mientras tengamos un manejo de la temperatura y tengamos un manejo de la fertilización adecuada, vamos a tener buena producción, incluso pasando ya el mes de diciembre. Pero ¿por qué? Y ahí va a ser la diferenciación de la fruta de esta calidad frente a la que se cultiva en suelo, ¿ya? Entonces esta tiene una calidad sanitaria, al menos, superior y es más saludable. También evaluamos la reposición hídrica, también va a depender de la variedad. Como vemos que nosotros regábamos continuamente para suplir las necesidades de nutrición de la planta, y vemos que en las diferentes variedades nosotros podríamos reducir el riego, ¿ya? Porque estamos en invierno, la planta no consume mucho y la temperatura es baja, entonces no evapotranspira
no hay mucha evapotranspiración. Sin embargo, hay diferencias en algunas variedades acerca de cuánto se puede lograr. Por ejemplo, en el 50% de riego produce más que si la riego al 100%. Y esto ocurre al revés, ¿ya? Entonces uno tiene que tener esa sintonía fina, ¿ya? Con cada una de las variedades, tiene que conocerla. Y por eso son importantes estos proyectos que sientan las bases, por lo menos, del comportamiento productivo de cada una de las variedades. Aquí hicimos un ensayo de calefacción, pusimos unos cables calefactores solamente para probar y obviamente aquí se ve un efecto mejor. Ya, me encendieron el botón rojo y creo que estoy llegando al final. Entonces, resumen. Sí, es posible producir frutilla en sistema hidropónico, reduce la incidencia de eventos climáticos, la enfermedad y las plagas, optimiza el uso del agua, los nutrientes y la mano de obra. También puede producir de forma más segura, ocupando un mínimo de agroquímico en comparación al sistema del aire libre, pero el comportamiento de cada variedad va a depender del sustrato que se cultiva, ¿ya? En la mayoría de los casos, permite optimizar y programar las fechas en base al manejo de raleo y la temperatura, como le decía. Y es fundamental manejar conceptos de nutrición, reconocimiento de enfermedades y plagas que eventualmente puedan afectar el cultivo. Eso es, ¿ya? Cualquier otra información me escriben, no hay problema, cristian.albontin@inia.cl. Espero que la charla no lo haya aburrido mucho. Muchas gracias.